Bueno, buenas noches a todos y gracias por compartir este espacio con nosotros. Para los que no nos conocen, que veo que hay un montón de gente afortunadamente que es nueva, les cuento que nosotros somos una cooperativa que estamos transitando el 30 aniversario de la fundación, que se produjo el 1 de mayo de 1986. Este 1 de mayo hicimos un gran festejo en el Hotel Bowen, que es también una cooperativa, donde vinieron compañeros de varias provincias, de varias localidades, a brindarnos su cariño y a dar testimonio de nuestro trabajo y nuestra lucha en tantos años. Seguimos después con una presentación del libro Lugar Alto y Soleado, Proyecto Ático, que es una compilación de varios artículos hechos por compañeros asociados, que lo hizo el doctor Alfredo Grande, presidente honorario de esta cooperativa. Allí estuvieron el licenciado Skorowitz, de Psicólogos en Lucha, estuvo Federico Tonarelli, vicepresidente del Bowen, y estuvo la ex legisladora García Tuñón, que está a cargo de la coordinación comunitaria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos una mesa con dos grandes amigos, la licenciada Susana Galarza y el licenciado Jorge Garaventa, que vienen a darnos sus conocimientos, sus experiencias, sus miradas sobre un tema que es muy difícil, duro, complejo. El título de la mesa, Crueldad de Género, hasta que la muerte nos separe, da cuenta de esta situación. La idea de esta mesa es escucharlos, después hacer preguntas, debatir entre todos, para poder aportar desde otras miradas, desde otras experiencias también, desde otras realidades, a este tema. El tiempo más o menos estimado sería 20 minutos cada uno y después a todas las preguntas que quieran. Yo, para poder presentarlos a ellos, tuve que hacer un resumen extremadamente corto del currículum de cada uno de ellos, porque es extensísimo. Entonces la presento a la licenciada Susana Galarza como psicóloga del Ministerio de Educación en el programa de Educación Sexual Integral. Tiene la diplomatura en Feminismo, Movimiento de Mujeres en América Latina y el Caribe, en la Facultad de Filosofía y en la Universidad de Jujuy. El licenciado Jorge Garaventa es psicólogo orientado en temas de abuso sexual infantil y violencia contra la mujer, creador y moderador de los grupos Femicidios Hoy y Psicología y Niñez, y fue el primero en darle espacio al psicoanálisis implicado en los consultorios de Alto Palermo. Eso me lo dijo Alfredo, que tenía que decirlo sí o sí. Así que, bueno, por supuesto que lo dice. Le doy la palabra a la licenciada. Muchas gracias. Ana, vení. ¿Tenés? Ay, estoy tan contenta. Muy contenta de estar aquí. Ático es un lugar muy especial para mí, es muy movilizante estar aquí. Lelia debe andar por algún lugar dando vueltas. Bueno, soy alumna de Alfredo, eso me distingue. Susana llevó adelante las acciones acordes a sus ganas, que era que se lleve a cabo esta mesa. Y estoy columbroso. Jorge me acompañó, Jorge me acompañó durante la carrera, sus escritos, yo lo leía, luego cuando fui acompañante terapéutica continuaba leyendo, aprendiendo, y ahora afortunadamente como amiga continúo aprendiendo de él. Sabe muchísimo para mí, me siento muy orgullosa de estar a tu lado. Así que bueno, le agradezco a mi familia, a mis amigos, a las mujeres ESI que están aquí, así que muchas gracias. La temática que hoy nos convoca es compleja, pero también es apasionante.
Nosotros vamos a hablar de crueldad de género, no de violencia de género, sino de crueldad de género. Que hay una diferencia, en tanto esta crueldad es una planificación sistemática del sufrimiento, ¿no? Y podemos decir, además, hacer alguna mención a esto que acontece, que no nos sucede nada más que a un otro, sino que a nosotras y a nosotros también. Es una cuestión individual, familiar, social, estatal, nos abarca a todos y a todas. Y cuando podemos hacer mención, me parece importante que tengamos en cuenta lo que implica la tortura también. La tortura es todo acto llevado a cabo contra una persona cuyo objetivo es infligir el sufrimiento y cuyo fin puede ser investigación, inclusive causas personales. Entonces tengamos en cuenta cuántas de nosotras estamos siendo torturadas en la cultura, porque no tomamos el impacto de la palabra. La primera persona que nombró tortura conyugal, fue hace algunos años atrás, en 1878. Una periodista inglesa da cuenta de que la tortura de la esposa en Inglaterra causó un gran revuelo. Ella se llama Power Code. Entonces, digamos que bueno, ahora ya presentaciones, agradecimientos y demás, como el hermoso banner, flyer que han diseñado, comienza la fiesta, porque ustedes ven en la parte superior, comienza la crueldad de género con una fiesta de casamiento supuestamente. Pero sabemos que la crueldad de género empieza mucho antes, es mucho más profunda, no ocurre ahora, sino que tiene un basamento temporal. Entonces podemos remontarnos a la antigua Grecia en esta división de la polis entre el ámbito político y público y el ámbito privado, doméstico. En el ámbito político y público era exclusivamente para los varones y en el ámbito privado era donde se encontraban las mujeres, los niños, las niñas. Esta diferenciación tiene que ver con que las mujeres, niños, niñas, locos y esclavos éramos considerados objetos, porque nosotros y nosotras era nuestro dueño el Señor. Algo de esto nos sigue atravesando, ¿no? ¿Cuántas de nosotras continuamos siendo tal y tal de un varón? Entonces a veces esto que arrastramos tiene que ver cuánto de orgullo uno lleva en este de tal. Después, con el surgimiento de los nuevos estados, lo que acontece es que emerge un nuevo ámbito, que es el ámbito social, que tiene características del público, que no es político, el ámbito social es público, y por el otro lado tiene características del ámbito privado, porque es doméstico. En este espacio es donde se reclama. Este espacio, por ejemplo, es donde nosotras podemos reclamar en Ni Una Menos. Es ahí, en el espacio social, porque se articula lo que tiene que ver con lo civil, con aquellos reclamos al Estado. En esta historieta que estamos atravesando, podemos pensarnos también en el abuso sexual infantil como crueldad de género también, no dejarlo por fuera. Esa crueldad de género que está sobre el cuerpo de los niños, que puede empezar desde miradas significativas hasta la muerte, en el caso de los femicidios hasta tirar ácido, quemarla, asesinarla, como sea. Entonces estamos en una variedad de condiciones, los niños, las niñas y las mujeres. Y todos, más o menos, bueno, acá somos la mayoría, somos todos amigos y amigas y podemos hablar libremente y demás cuestiones. Sabemos de casos individuales porque nos llegan al consultorio o por las noticias, pero hablemos un poco de lo que nos sucede a nosotros en la crueldad de género en las masas artificiales. Sabemos en el ejército y en la iglesia. En la iglesia tenemos el caso emblemático, que es el caso del padre Grassi. El padre Grassi
que no es padre ni biológico, por lo menos todavía no nos enteramos, y tampoco cumplió la función paterna de cuidado y protección hacia sus feligreses y menos aún hacia sus pequeños feligreses. Ahora, yo aquí les digo a ustedes, ¿quién es el padre de la patria? Todos saben de quién estoy hablando. Entonces, señor San Martín, general San Martín, a sus 34 años, se casa con una niña de 14. Está bien, se puede argumentar que era una costumbre de la época, pero las costumbres no avalan ni justifican ningún delito, aunque en ese momento no estaba tipificado como tal. De cualquier manera, él de 34 años se casó con una niña de 14. Entonces esto nos sirve para saber cómo crecemos nosotros, cuáles son nuestros basamentos. Pero uno tampoco puede ser tan iluso de creer que esto aconteció nada más que por la llegada de los españoles a nuestro continente, ¿no? Porque a veces nos dicen, bueno, lo que pasa es que a nosotros nos colonizaron los españoles, si hubiesen sido los ingleses, y si hubiesen sido los ingleses, muchas cosas hubiesen sido la misma, no hay grandes modificaciones. El genocidio étnico sucedió por parte de los ingleses y por parte de los españoles. Entonces, no podemos decir inclusive que las mujeres antes de la llegada de los españoles la estaban pasando bien. Ni las mujeres ni las niñas. Está basado también en costumbres y en hábitos. Entonces, Julieta Paredes es una feminista boliviana, aymara, que lo que hace es un concepto como muy claro, que denomina entronque patriarcal. Ustedes háganse la idea como si fuese un injerto, ¿no? Entonces llegan los españoles, se injertan sobre los pueblos, pero en realidad las raíces es el patriarcado igual. O sea, somos oprimidas de clase, por etnia, por género, y así podemos continuar cuántas clasificaciones se hagan. Entonces, si nosotros tratamos de abrir un poco la cabeza, y yo voy a jugar en esto de ir hacia el afuera y venir hacia el adentro, porque me parece que se plasma mejor, que lo podemos visualizar mejor. Yo tengo una nieta, que por supuesto, y resulta cuando tenía 2 meses, me manda mi hijo varón, me manda un WhatsApp a las 2 de la mañana y me dice, mamá, Kiara no para de llorar, ¿qué hago? Bueno, aquellas cosas, esos saberes que transmitimos a través de las generaciones, bueno, dale, alzala, ponela derechito, hacele masajito, por ahí tiene cólicos, cambiala de aire, todas estas cuestiones. Nada, Kiara no se calmaba. Al rato me mandó una foto. En esta foto me muestra cómo se había calmado Kiara. La habían puesto frente al televisor, en el canal de los bebés, donde había un fondo celeste y bajaban corazoncitos rosas. Entonces, ¿cómo somos formateadas? Desde chiquititas. Entonces, esto a través de los medios de publicidad. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros y a nosotros como familia? Cuando nace el niño, primera institución política que habita es la familia. Bueno, por supuesto que si nace una nena, la nena es del papá, es la princesita, ¿no? Entonces el papá la pone en sus piernas, la acaricia, la mima, y es tan dulce, tan bonita, pero viene la mamá. Entonces la mamá, ¿qué le dice? Sentate derecha, cerrá las piernas, no seas varonera, no te tires en el piso, te estás arrugando la ropa. Todas estas cosas ustedes las han dicho, algunas de ustedes las han dicho, yo también las he dicho. Ahora, ¿qué hacemos? Estamos haciendo en esa nena la sumisión por amor y la represión en su cuerpo. Si nace el varón, ¿qué será? El varón es de la mamá, obviamente. Ese varón fuerte, inteligente, ¿no? Si levanta algo del piso un poco más fuerte, todos decimos, ¡ay, qué fuerte ese nene! Si el nene se cae, ¿qué pasa?
viene el papá y ¿qué le dice al papá? No te pongas a llorar, no seas llorón, no seas maricón, pareces una nena. ¿Está mal ser una nena? Entonces, por el otro lado, lo que estamos haciendo con el varón es fomentar, estimular el control y el dominio, y a la vez enseñando que debe reprimir lo que siente. Entonces, varón y mujer quedan de revés. No puede haber equidad si estamos formateando de esa manera. Luego, vamos a la segunda institución, la escuela. ¿Qué nos sucede en la escuela? Vamos a tomar algo que sea común a cualquier edad y a los géneros. Si nosotros tomemos el patio de la escuela, acá no lo podemos hacer porque tenemos madera, pero si nosotras dos jugásemos al elástico, que ustedes saben que el juego, la cultura de la niñez, vos ocupas 2 baldosas, yo ocupo 2 baldosas nada más. La que es más libre es la tercer compañera, es la compañera que salta, pero si quiere ser más libre y ocupar más espacio, tiene que estar en el aire, haciendo equilibrio. Yo me pregunto, ¿cuántas baldosas ocupan los varones en el patio? Y esa diferencia espacial se reproduce en el ámbito familiar, político, gremial, en el espacio que sea. A las mujeres nos cuesta muchísimo más acceder que a los varones. Entonces, los varones juegan, y juegan de grandes también. Porque los varones pueden jugar fútbol 5, pueden jugar por una birra, pueden jugar solteros contra casados. Es más, algunos varones hacen del juego su profesión. ¿Cuántas mujeres seguimos jugando al elástico, o a la soga, o a cualquier juego? Las mujeres volvemos a lo lúdico cuando tenemos hijos e hijas, ¿no? Y son esos momentos mágicos que una conserva. No jugamos, las mujeres no jugamos. Las mujeres estamos acostumbradas a volver a nuestros juegos con nuestros hijos o con nuestras hijas. Y yo me suelo preguntar esto, ¿no? Si nosotros vamos formateando así a un sujeto y a una sujeta durante toda su vida, ¿por qué esperamos equidad? No es como lógico. Estamos laborando lo contrario. Las mujeres estamos habituadas, si por ejemplo, recordemos las que estamos presentes cuando jugábamos al elástico, ¿no es cierto? Los ruidos del cole, a las compañeras. Si nosotros hacemos un esfuerzo, recordamos el calzado que teníamos puesto, qué zapatos o qué zapatillas teníamos, las medias. Las mujeres estamos acostumbradas a mirar el piso. Desde pequeñas estamos acostumbradas a mirar el piso. Nos cuesta mirar de frente. Es más, si tenemos que mirar de frente, con un varón se nos complica, porque nos enseñaron que a los varones no se los mira a los ojos, a ver si querés algo. Es loco. Entonces, en esto de no mirar, uno no exige. Y si, por ejemplo, en esto que aconteció, en esto de mirar para abajo y que las mujeres podemos reclamar y saltar por los hijos o por las hijas, no hace tanto. En el 75, 1975, en Inglaterra, se juntaron unas mujeres porque lo que ellas querían era reclamar por la copa de leche para sus hijos y para sus hijas. Entonces empezaron a pensar estrategias. Y en ese pensar estrategias se le ocurrió una que era buenísima. Ellas agarraron, largaron una vaca y atrás de la vaca iban todos los chicos y las madres reclamando la copa de leche. Tuvo un alto impacto este reclamo que se le hacía al Estado, aunque el alto impacto no se condice con lo que han logrado, ¿no? Con relación a la copa de leche, me
refiero, nada más. Porque con relación a ellas mismas, en esto de pensar estrategias, empezaron a pensarse. Y cuando empezaron a pensarse y a charlar unas con otras, se dieron cuenta que había una problemática que las unía. Y esa problemática era la crueldad de género. Allí nace la primera casa de la mujer para víctimas de género en Inglaterra. Luego esa experiencia se replicó en todos lados del mundo, es más, seguimos nosotras reclamando más casas refugio. Entonces, la mujer obtiene logros por sus hijos, por ella les cuesta más, les cuesta muchísimo más. Y por otro lado, también estamos siendo formateadas nosotras, porque nos hacen creer que las mujeres somos envidiosas, somos competitivas, hablamos mal de la otra, estamos esperando que la otra se levante para hablar mal. Y no hablemos si tenemos agresiones para con otra mujer, porque es una trola o es una torranda, ¿no es cierto? Entonces tomamos de la cultura aquello que reprime. Y no hay nada ni manera mejor de reprimir que es a través del placer, del amor. Acordémonos lo que hacía papá y lo que hacía mamá. Esto se repite. Entonces, ¿qué hacen? Se reprime el cuerpo de la mujer, se reprime la sexualidad de la mujer, y lo que se obtiene por otro lado es grandes logros comerciales de mercado en prostitución, trata de personas con fines sexuales, pornografía. Es más, de las mujeres prostitutas podemos aprender mucho, de la prostitución también podemos aprender mucho. Por ejemplo, la utilización masiva del bidet se la debemos a las prostitutas, porque era necesario que antes de cada cliente, mejor dicho, después de cada cliente, ellas se higienizaran. Entonces ahí se tomó masivo, en los grandes bordeles de Francia, ahí se tomó masivo el uso del bidet. Eso a nivel social. Ahora, si lo pensamos a nivel individual, en las prácticas de las prostitutas, podemos llegar a algo. Por ejemplo, en aquello que tiene que ver con la utilización del preservativo. Toda una historieta la utilización del preservativo, llegaste justo. La historia es, no, se me baja, no, se me corre, no, no quiero, no, no puedo. Bueno, era toda una batalla de las prostitutas que los varones utilizaron preservativos. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a pensar estrategias. Bueno, de hecho, las prostitutas empezaron a colocar los preservativos con la boca. Entonces, como les suministraba placer al varón, ahí sí accedían a la utilización del preservativo. Esto, de hecho, en los talleres de las marchas del colectivo, la marcha de las putas, te lo enseñan a hacer. Cualquiera de ustedes, si lo quiere aprender a hacer, tiene un YouTube tutoriales, siempre está bueno aprender algunas cosas. Entonces, no hay lugar por donde las mujeres nos juntemos que no seamos potencia. Las mujeres nos tenemos que juntar. Eso es algo que la cultura intenta, divide y reinará, y es cierto. Las mujeres debemos juntarnos. Por otro lado, también tenemos que exigir, y en esa exigencia también le debemos exigir al Estado. Por ejemplo, el Estado puede revertir toda esta reproducción de roles, estereotipos y demás cuestiones a través de la educación. El programa de educación sexual integral es un ejemplo de ello. Ahora, ¿qué sucede? Si por un lado se dice que se sostiene y por el otro lado se desguaza, es un poco perverso. Es lo perverso del Estado. Ahora, si el Estado dice, bueno, nosotros no lo vamos a hacer, lo vamos a tercerizar, porque ahora está de moda esto de tercerizar, lo vamos al mercado, bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer la capacitación? ¿Qué arreglo económico va a haber allí? Entonces, en este arreglo económico hay una ideología que se sostiene. Y todos sabemos cuál es la ideología que se sostiene en el mercado. Si estamos hablando de lo religioso, entonces, ¿qué es lo que sucede en lo religioso? Se van a poner valores propios de cada religión.
Y sabemos cuáles son, con referencia a la sexualidad, los valores de las religiones, de las diversas religiones. Entonces, nos falta ver nada más uno de los ejes, que es la perspectiva de género. Escuchamos lo que dijo el Papa hace unos días atrás. ¿Qué es lo que sucede con el género, no? ¿Cómo a un niño o a una niña se le va a ocurrir decidir si quiere ser nena o nena? Las personas nacemos varones y mujeres. Bueno, ya vamos más, sin decir demasiado. Pero lo bueno de esto, y pasa en esta temática como en cualquier otra temática, cuando ustedes hablen con otras personas, es importante escuchar a las otras personas, porque una confrontación para ver quién tiene razón no tiene demasiado sentido. Lo importante es que la persona pueda deconstruir para poder modificar. Entonces, cuando nosotras tenemos la posibilidad, no digo teníamos, vamos a seguir teniéndola, de capacitar, lo que acontece cuando te hablas con las escuelas religiosas y te dicen, no, pero Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿De quién estás hablando? Pregunto yo. ¿De Lilith? De Mira. No. Pero Lilith fue la primera mujer. No. Bueno, Lilith fue hecha de la misma manera que fue hecho Adán. No fue de una costilla. Dios utilizó el mismo polvo para los dos. Ahora, ¿qué pasaba? Lilith tenía su personalidad. A Lilith no le gustaba ser una sometida. Entonces, Adán la llamaba cuando quería tener sexo y por ahí Lilith no quería. O por ahí Lilith quería y él no quería. Lo que suele pasar. Y en esta cosa, ella quería tener sexo mirando a los ojos al hombre. Adán no quería. Adán quería tener sexo como los animales. Entonces, ¿qué hace Adán? Va y acude a Dios. Le dice, Lili no me hace caso. ¿Qué hace Dios? Va y la reta a Lili. Lo digo puertas porque supongo, quiero creer, que en el paraíso no hay puertas. Pero Lili se levantó y se fue del paraíso. Entonces, muchas veces aquello que parece terrible resulta ser beneficioso. Entonces, esto que Lilith no figura en la Biblia es que no figura en la historia oficial. Pero muchas mujeres no figuran en la historia oficial. Muchísimas mujeres. No es garantía de absolutamente nada. A mí me parece importantísimo que hoy estemos aquí en Ático, donde las diferencias no son inequidades, donde haya tantos varones y tantas mujeres, donde podamos pensarnos, deconstruir y poder construir valores que tengan que ver con el respeto hacia el otro y hacia la otra, y con un amor que no sea un amor romántico de cadenas, único y exclusivo, que sea un amor liberador. Entonces, cuando nosotros podamos estar en esto de construir y volver a construir, allí nos vamos a encontrar con que estamos haciendo una sociedad mucho más equitativa y donde realmente estamos trabajando en pos de erradicar la violencia y la crueldad contra la mujer. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, vamos a ver de qué nos disfrazamos. Pues. Lo primero que son los agradecimientos que no tienen nada que ver con lo formal, porque son parte de la historia. Estar en Ático es un orgullo para cualquiera y para mí especialmente por la historia de Ático en el campo de la salud mental y del cooperativismo y por la historia de Ático en mi historia personal, la linda y la fea.
Ático, Alfredo Grande, Susana Hersenson y toda la gente de la cooperativa, ando siempre cerca. Alfredo es y ha sido un gran maestro para mí. Creo que yo en un artículo que escribí hace unos años sobre los 50 años de la psicología social en la Argentina, decía que para mí Alfredo es la continuación de Pichón Rivière, sin ninguna duda, junto con Alfredo Moffat. Y si no hay ese reconocimiento es sencillamente porque a veces las mezquindades no lo permiten, ¿no? Así que bueno, mi agradecimiento a la gente de la casa, mi agradecimiento especialísimo a Susana por haberme convocado. Fue una alegría inmensa que me convocaran, una alegría inmensa saber que iba a estar al lado de la querida amiga, compañera y además lúcida profesional, ¿no? Y me da profundísima alegría la presencia de tantos amigos y amigas, ¿no? Yo siempre digo que cada vez que hacemos un encuentro de esta naturaleza es un cachetazo a la detractación que se suele hacer de lo virtual, ¿no? Yo hago muchísimo trabajo virtual desde hace muchos años y las reuniones presenciales son, digamos, una muestra de la utilidad de ese trabajo con el que empecé hace muchos años, cuando armé el proyecto Vistas y Foros, que duró más o menos 10 años, no, más o menos no, 10 años. Y después, bueno, hicimos el traslado al Facebook y ahí estamos sosteniendo algunos espacios virtuales, como Femicidios Hoy, Psicología y Niñez, Hablemos de Psicoanálisis, Espacio Clínico Psi, lectura y discusión del seminario Los Anormales de Foucault. Y en estos días, ya que estamos, lo voy a contar, vamos a ver si largamos un grupo más sobre el estudio de el libro La teoría psicoanalítica de las neurosis de Otto Fenichel, porque me parece que fue la primera sistematización seria que se hizo desde el psicoanálisis de lo que son las neurosis. Así que bueno, la idea es justamente eso, trabajar desde lo virtual para reforzar lo presencial. Me produce una gran alegría la presencia de Lilian Fischer, que he tenido a su cargo la coordinación junto a Eva Giberti de aquellos famosos cursos del Consejo, cuando la presidenta era Marilena Nadero, y que tanto ha tenido que ver con la formación de muchísimos de nosotros, ¿no? Así que gracias. Y claro, cuando uno se pone a trabajar en estas temáticas, necesariamente, sobre todo si hablamos de violencias, hay que implementar una lectura con perspectiva de género. Y acá voy a hacer una especie de defensa del concepto de género, porque últimamente se ha acusado injustamente el concepto de género de ser encubridor, ¿no? En realidad se dice que se habla de violencia de género para no hablar de violencia contra la mujer, y que el concepto de violencia de género sería un concepto más bien consustancial al machismo, porque en realidad vendría a invisibilizar. En realidad hay dos cuestiones que tenemos que tener en claro. La primera
Violencia de género y violencia contra la mujer no son sinónimos. La violencia de género es violencia contra la mujer por su condición de mujer. Hay otra violencia contra la mujer. Es muy difícil encontrar una violencia contra la mujer que no sea violencia de género, pero hay algunas violencias. Pero la violencia de género, digamos, lejos de ser encubridora, en su mismo concepto pone a la vista cuál es la razón de la violencia y cuál es la razón, por ejemplo, de los femicidios, ¿no? Pero la otra cuestión, que esto, yo como soy medio difícil para acordarme los nombres, los traigo anotado. La otra cuestión es que Marcela Lagarde, que es una estudiosa mexicana de las cuestiones de género y sobre todo es una abogada que tuvo a su cargo lo que fueron todas las investigaciones de los femicidios en Ciudad Juárez. Marcela Lagarde tiene un videíto que dura 4 minutos, que se lo recomiendo, que está en YouTube, que es sobre el concepto de perspectiva de género. Y lo que ahí ella dice es que cuando se intenta denotar el concepto de género, en realidad se está obviando la cuestión de que el concepto de género es un concepto inventado por mujeres feministas, ¿no? Que básicamente son Rubin y Scott, que son dos feministas norteamericanas, que teorizaron el concepto más o menos en simultáneo, sin conocerse y sin tener contacto entre ellas, lo cual, dice Marcela Lagarde, es una muestra de que el conocimiento es colectivo, ¿no? Y viene bastante bien para poner una vez más en duda todas estas cuestiones de los derechos de autor, etcétera, etcétera. Del copyright más que los derechos de autor, ¿no? Porque sí, qué sé yo. Si alguien se pone a escribir un libro y puede cobrar derechos por ello, qué sé yo, en buena hora. Yo no cobro derechos por ninguno de los claro. Pero digo, el copyright es otra cosa, porque a veces uno toma conceptos y los desarrolla, y en realidad lo que hace es una continuación de conceptos que ya vienen dados de otros lados, ¿no? Bueno, esta es la cuestión por la que yo reivindico el concepto de género. No tengo ninguna duda de que el título crueldad de género es una invención de Alfredo, porque es su estilo, y me parece que es adecuadísimo el concepto de crueldad, porque hay una cosa que hay que poner sobre el tapete cuando preguntan si en este momento hay más violencia contra la mujer, si hay más femicidio, etc. En realidad, independientemente, bueno, justo que termino de hablar bien de vos, bueno, independientemente de si ha habido o no un crecimiento, lo que sí es cierto es que ha habido un incremento de la crueldad. Hoy en las violencias sociales hay un incremento exorbitante de la crueldad y fundamentalmente en el tema de los femicidios, ¿no? Donde las distintas formas en que hoy se ejecutan los femicidios hablan de una cuestión de una preparación sistemática, es decir, no conozco, por lo menos hasta donde yo sé, no conozco femicidios que tengan que ver con un acto impulsivo, que tengan que ver con la famosa cuestión de la emoción violenta. Los femicidios que conocemos son femicidios donde hay una premeditación y alevosía, como se decía hace unos años en derecho penal,
es absolutamente asombrosa y real. Y en este sentido, el incremento de la crueldad es la marca en el orillo de los femicidios de hoy. La otra cuestión es que el subtítulo de esta charla es Hasta que la muerte nos separe. Y si la muerte tiene que separar a un violento de su víctima, esto significa que han fallado absolutamente todas las cadenas de prevención y todas las cadenas de solidaridad que deberían haberse puesto en marcha para que esto no ocurriera. En realidad, lamentablemente no es así. No hay todavía políticas públicas adecuadas que actúen efectivamente como prevención de esto. No hay todavía trabajos profundos acerca de qué forma se conforma, de qué forma se va armando la subjetividad del femicida. Tenemos una serie de premisas y una serie de sospechas. Suponemos que los hogares violentos necesariamente van a escupir hijos que repitan las conductas, ¿no? Hace mucho tiempo que hemos logrado establecer, esto sí, que las conductas violentas en general son conductas aprendidas, ¿no? Y así como es necesario terminar de establecer cuál es la subjetividad del femicida, también es necesario poder cuestionarse desde los primeros estamentos de la educación las cuestiones sexistas y la cuestión de cómo se conforma la subjetividad masculina. Previo a esto hay que poner algunas cuestiones en claro, es decir, no se trata de una pelea de mujeres contra hombres, aunque a veces parece y aunque a veces toma esa forma, ¿no? Creo que hay un feminismo extremo al cual no podemos dejar de mencionar, que a veces puede desembarcar en esos deslices, pero en general el feminismo se plantea la lucha contra el machismo, y el machismo no tiene nada que ver con la masculinidad. En todo caso, el machismo es una desviación grosera de la masculinidad, que tiene que ver con la forma en que se va bebiendo la cultura patriarcal y la forma en que se la va cultivando, se la va reproduciendo y se la va ensalzando, ¿no? Hace unos días, cuando presentaron este plan de lucha contra la violencia de género, más allá de que me asombraba, primero me asombraba de ver al lado de Macri algunas personas que ni en las peores pesadillas me hubiera imaginado que se iban a animar a sentarse al lado de Macri, pero bueno, si esto desemboca en un buen plan contra la violencia de género, en buena hora. Pero la otra cuestión es que verlo a Macri diciendo que de una vez por todas hay que tomar el toro por las astas y que hay que dar un combate frontal a la cultura machista, porque la cultura machista es la que mata mujeres. Y recordar que hace apenas 4 meses dijo que a todas las mujeres le gusta que le digan qué lindo culo que tenés, con el agregado de que 2 días después pidió disculpas y aclaró que pedía disculpas
no porque pensara distinto, sino porque su hija le había pedido que pidiera disculpas, creo que la perspectiva de éxito del plan es bastante difícil de preverla, más allá además de que no sé cómo va a ser el Consejo para solventar un plan de semejante envergadura en 3 años de ejecución con 750.000 pesos. 750.000 pesos. Sí, esto está en el presupuesto. Es lo que está en el presupuesto. Bueno, sigamos. Si hablamos de género, si hablamos de violencias y si hablamos de perspectiva de género y la forma de entender por qué ocurren este tipo de cosas, es imprescindible volver a la lectura de Simone de Beauvoir, sobre todo la primera parte del libro Segundo Sexo. Sobre todo la primera parte, porque ahí es donde se fundan todas las líneas que permiten entender esta cuestión de este exacerbamiento rencoroso que tiene hoy el machismo ante la cuestión de que la mujer se detiene, ante la cuestión de que la mujer dice basta, ante la cuestión de que la mujer ha decidido ejercer la autonomía sexual, social, económica, afectiva, etc. No hay que pensar demasiado más que en eso cuando se piensa en el porqué de los femicidios. Después se pueden pensar otras cosas que yo las tomo por ahora con pinzas, es decir, es muy poético pensar que el femicida lo que tiene en el fondo es un profundo miedo hacia la mujer, pero lo cierto es que la mata. Es muy empoderante pensar que el hombre la mata a la mujer porque la mujer es poderosa, pero la mata, ¿no? Entonces me parece que en realidad hay algunas cuestiones que hay que repensarlas y tal vez no sé si se pueden sostener con tanta facilidad. Y hay otros conceptos que hay que animarse a repensar. Por ejemplo, yo siempre recuerdo que Freud decía que cuando el neurótico empezaba a saber cómo eran sus síntomas, lo cambiaba. Es decir, empezaba a moverse de otra manera por lo que fuere, ¿no? Y yo pensaba, en lo social pasan cosas parecidas. Por ejemplo, hay conceptos que a mí me parece que hay que tomarlos muy con pinzas, y uno es el concepto de empoderamiento. El concepto de empoderamiento es un concepto potente en sí mismo, ¿sí? Es potente en sí mismo, pero a veces en esta cuestión que tenemos de horrorizarnos con el femicidio, con la violencia, me parece que se nos pierde de vista que el empoderamiento, para ser empoderamiento verdaderamente dicho, es una construcción que no es espontánea. No es espontánea y no es solitaria, ¿sí? Es decir, difícilmente en un proceso terapéutico, por ejemplo, individual, difícilmente se pueda empoderar a una mujer para que se haga cargo de sí misma y lleve adelante las acciones que debería llevar, ¿no? Se trata de construcciones que se dan con el tiempo, pero que además, insisto, son colectivas. En este sentido, en buena hora todo lo que sea el colectivo de mujeres. El colectivo de mujeres
por lo menos la concepción que yo tengo, es bastante más abarcativo que el concepto de feminismo en sí. El colectivo de mujeres es más o menos similar a la cuestión del concepto de género, que es mucho más abarcador, ¿sí? Digamos, que no necesariamente incluye la militancia ni la concepción ideológica consciente, ¿sí? Pero sí la necesidad de sumarse en acciones en defensa de los derechos de la mujer. Esa es la otra cuestión que me parecía importante tener en cuenta. En cuanto decimos que fracasó todo, ahora aparece la cuestión de las tobilleras, que algo más va a solucionar, pero no nos ilusionemos, no va a solucionar la cuestión de fondo. El problema de las medidas judiciales es que en realidad descansan todas sobre la espalda de la mujer. La mujer va, hace la denuncia, generalmente logra casi siempre que se tomen las famosas medidas cautelares, los regímenes perimetrales, ¿no? Y hasta, si tiene suerte, se le provee los botones antipánico. Pero el tema es que todo eso descansa sobre la posibilidad de que la mujer reaccione adecuadamente, que además funcione bien Internet, que la localización pueda ser más o menos inmediata, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, esto ha traído como consecuencia la cuestión de que muchas mujeres fueron asesinadas con el botón antipánico en la mano. La otra cuestión, que a mí me parece que es controvertida porque tal vez no se entiende claramente lo que yo planteo, entonces voy a tratar de explicarlo de nuevo y sobre todo ante un auditorio amigo, ¿no? Que es que yo digo que no se puede plantear el combate contra el femicidio o contra la violencia de género en general si no se toman medidas de contención contra el violento. Cuando yo hablo de medidas de contención, no estoy hablando de llamarlo, decirle vení, pobrecito, es contención. Es decir, en realidad lo que hoy se hace es, se toma, salvo algunos juzgados y en situaciones graves, de lo contrario lo que se hace es, se toman medidas de restricción perimetral y de restricción de comunicación, pero el tipo queda libre alimentándose con el caldo del odio, ¿no? Y es donde empieza o continúa, mejor dicho, planeando toda esta cuestión que finalmente termina en una agresión mayor o en el femicidio, ¿no? En realidad, para que esto quede claro, yo coincido con lo que está planteado en la ley de eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer. En realidad no puede ser el mismo espacio de contención el espacio donde la mujer realiza la denuncia. Así, tienen que ser lugares distintos. Pero esta contención judicial, policial, psicológica, psiquiátrica, lo que puede estar es como condición fundamental para poder frenar un poco esto que está ocurriendo. En algunos lugares, no estoy seguro, creo que es en Suecia, creo que es en Suecia, no estoy seguro si es ahí. En el momento que la mujer realiza la denuncia,
en ese mismo momento el operador que está tomando la denuncia pasa todos los datos a otra dependencia que inmediatamente se empieza a ocupar de pesquisar al violento, detenerlo preventivamente y hacer la evaluación y tomar las medidas que haya que tomar. La otra cuestión que yo digo es que a veces hay una responsabilidad absolutamente exagerada de las operadoras o los operadores que tienen que tomar las denuncias y las decisiones, ¿no? Que es esta cuestión que lleva a que, por ejemplo, cuando la mujer de Schaffer, de Catri, Sí. cuando la mujer de Schaffer hace la denuncia en la Corte Suprema, en la oficina de la Corte Suprema, la denuncia es declarada de bajo riesgo. Y a los 3 días, en realidad a los 3 días la asesina con absoluta premeditación, porque más allá de toda la historieta que se contó, lo cierto es que el tipo llevaba 2 cuchillos, 2, entre sus ropas, con las cuales le mató. Bueno, y lo otro que quiero decir en todo caso, pues así abrimos un poco el intercambio, es hay una aberración conceptual de algunas personas, muchos de ellos profesionales de salud mental, que para intentar ubicarse en una tercera posición, ¿se acuerdan de la famosa tercera posición? Dicen, yo no soy ni feminista ni machista. Y si hay una aberración conceptual es esa, porque se está poniendo en una igualdad conceptual lo que es un movimiento de lucha por lo igualitario con lo que es una ideología en nombre de la cual se golpea, se asesina, se mata, etc. Bueno, yo diría que abramos un poquito el intercambio entre todos. Gracias. Entre todos y todas. Muchas gracias. Sí. En realidad, para reafirmar una cuestión, si no por ahí no se entiende por qué dimos tanto espacio al programa, porque en realidad, primero, cuando se presenta hace una semana el programa de lucha contra la violencia de género, una de las cuestiones es que se pone énfasis en la necesidad de la educación sexual integral, ¿no? Pero se está presentando eso por un lado y por otro lado se está desguazando los programas, que esto no hace más que reafirmar los dobles discursos que no son propiedad de este gobierno. Vamos a poner las cuestiones en claro. Este gobierno se puede dar el lujo de en 5 meses, en 7 meses, anunciar un plan de lucha contra la violencia de género, porque el gobierno anterior lo tuvo durante 5 años en estudio y por cuestiones políticas en ningún momento lo lanzó, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque algunas de las carencias que tenemos hoy tienen que ver con que no se afirmaron cuando estaban dadas todas las condiciones para que se afirmaran. Por ejemplo, la ley de violencia, de prevención y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, estuvo años sin financiación. Estas son cuestiones que hoy estamos pagando caro. Si se hubiera avanzado de otra manera, de una manera más efectiva en esto, ¿no? Es decir, le podemos echar la culpa a Macri que hoy no se sancione una ley que despenalice el aborto, cuando durante
Durante 30 años de democracia anteriores no solo no se sancionó, sino que el último gobierno, al cual apoyé, aclaro, pero el último gobierno explícitamente planteó que no apoyaba ese tipo de iniciativas. Digo, esto importa para tener en cuenta, por un lado. Por otro lado, hay las cuestiones del doble discurso social. Si hay femicidios, si hay abusos sexuales infantiles, si hay violencia contra la mujer en distintos grados, en realidad es porque hay algún tipo de consenso social que lo posibilita, ¿sí? Esta cuestión de cuando una de las cosas que yo siempre planteo en relación a Ni Una Menos es que en realidad Ni Una Menos fue absolutamente masiva. Absolutamente masiva. La segunda también fue masiva, aunque algunos medios se encargaron de decir que había habido mucha menos concurrencia. Probablemente hubo menos concurrencia, pero también fue masiva. Pero digo, en realidad el repudio fue contra los femicidios, porque había habido un montón de femicidios espectaculares que habían salido en los diarios con fotos, etc. Pero a mí me parece, esto me hago cargo de lo que yo pienso, que la población en general tomó conciencia y repudió los femicidios, pero no tomó conciencia de que el femicidio es la fase superior de la violencia contra la mujer. Me parece que es como si se hubiera desgajado, quedó por un lado una cosa y por otro lado la otra. A mí me parece que eso es en lo que hay que trabajar. Y aparte en esto que vos decías del aborto, la no legalización del aborto por parte del Estado tiene que ver con femicidios llevados a cabo por el Estado. Nada más y nada menos. Sí, yo recordaba el caso de Romina Tejerina en su momento, la crueldad contra esta piba. Totalmente. Se repite ahora. Entonces, la diferencia entre un varón que mata a una mujer, que puede ser un femicidio, es diferente cuando lo hace el Estado. Porque eso ya pasa a ser genocidio de mujeres, genocidio por género. Entonces no es femicidio, sino que son feminicidios. Para que nos quede claro de cualquier manera el horizonte en el que estamos instalados, no sé si ustedes vieron cuál fue la nota editorial de la agencia Telam de ayer. La nota editorial de la agencia Telam fue que el aborto es el peor de los crímenes contra la niñez. Nota editorial de la agencia oficial Telam. Por si acaso. Bueno, pero por eso es interesante que empiecen a hablar más que preguntar, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. ¿Me toca a mí? Mi pregunta es un poco más conceptual. Cuando hablamos de empoderamiento, ¿cómo lo imaginamos si a la hora de pensar a la mujer actualmente, a partir de las leyes de los últimos años, a la mujer se la sitúa en un rol de víctima, como sujeto débil frente a un hombre? Entonces pienso, ¿cómo se da el empoderamiento si la mujer hoy en día es el sujeto débil que va a ser siempre víctima, que cuando pensamos en la violencia de género lo repetimos directamente al hombre que ejerce la violencia contra la mujer y no pensamos en también mujeres que ejercen violencia contra las otras mujeres? Es como que es una incógnita que yo tengo conceptual de, además, ¿quién nos da el empoderamiento? ¿Un Estado? ¿Un hombre? ¿Otra mujer? Eso es lo que es mi duda, y principalmente el rol que cumple la mujer hoy siendo víctima y cómo se logra. Si yo entiendo que soy una víctima frente a un hombre violento y opresor, el hombre cumple una función y la mujer otra, y se sigue reproduciendo una división de género, una división de sexos, donde no entiendo cómo se construye el empoderamiento a partir del hombre violento y la mujer víctima. Pero no sé. En realidad no tengo una respuesta clara. Yo sí insisto en que el empoderamiento es una construcción colectiva que tiene que ver con la salida del estado de victimización, ¿sí? Es decir,
algunos y algunas prefieren hablar de sobrevivientes, se enojan cuando uno habla de víctimas. Yo creo que el concepto de víctima hay que rescatarlo. En realidad, una mujer que sufre violencia es víctima de esa situación. Lo que hay que lograr es que eso no se convierta en un estado y que de ahí se produzca un pasaje justamente hacia el empoderamiento, es decir, hacia el empezar a poder cuestionarse la inserción dentro del círculo de la violencia. En este sentido, el psicoanálisis, cuando habla del concepto de responsabilidad, aporta bastante, ¿no? Es decir, porque la responsabilidad, que no es lo mismo que la culpa, ¿sí? La responsabilidad implica que de alguna manera uno queda como enrolado en ese círculo de la violencia, ¿no? Entonces, el poder empezar a cuestionar cuál es la participación propia, poder reelaborar eso y poder hacer un movimiento hacia otro lado, desde, yo insisto que desde lo colectivo, pero no te puedo decir mucho más que eso, ¿no? Me parece que es el empoderamiento, porque lo otro es un como si, que así como arranca, cae inmediatamente. Es la cuestión de sí, vos, como hacen los cauches, ¿sí? Y dale, vos podés, meter, empujar, ¿no? Y hacer, sí, pa, ¿no? Que son justamente la recaída en el círculo de la violencia. Pero por eso también es importante que haya conciencia social acerca de cuál es el círculo de la violencia, cuál es el circuito, no el círculo, y cuál es el circuito. Pues si se sabe cuál es el circuito, me parece que se puede trabajar bastante más colectivamente para intentar desarmarlo, ¿no? Bueno, pues hay dos, en relación a, sobre todo toda la primera parte, hay dos cuestiones que tomo mucho hoy en los análisis. Uno es lo que plantea Ana Fernández sobre la valorización de los vínculos, y el otro es lo que plantea Alfredo Grandes sobre el incremento de la crueldad. Me parece que tomar el incremento de la crueldad como analizador creo que nos permite entender un poco más de qué estamos hablando. Estoy más o menos en la línea que vos planteas, Alfredo, ¿no? Un frustrador profesional. Sí, no, yo quería agregar una cosita, pero así se escucha. Bueno, llegamos tarde con Oscar porque estuvimos en la Fundación Pelota de Trapo contra los lugares populares, donde muchas de estas cosas se hablaron. Pero, brevemente, primero, el tema de la crueldad. Esta mesa se va a llamar violencia de género y a petición mía se llama crueldad de género. No, pero es distinto violencia que crueldad, pero es distinto teórica y políticamente. Hay un tabú de la violencia que es lo que permite la crueldad. Cuando digo violencia, la crueldad quiera, incluso la simbólica, la física, lo que sea. La crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento y nada tiene que ver con la sexualidad. Relacionar violencia con sexualidad es muy peligroso. Y hay todo un discurso, por eso me pareció un analizador interesante que en esta mesa de crueldad de género aparece el tema de la educación sexual integral, porque de alguna manera algunos profesores que tenemos dando vuelta por ahí relacionan una cosa con la otra. La sexualidad, y esto siempre pasa cuando yo hablo. se desenganchó ahí. Esto me convierte en cruel. Bueno, brevemente. Hay un discurso muy peligroso respecto a relacionar sexualidad con violencia. La sexualidad es la planificación sistemática del placer, no del sufrimiento. Y las formas de sexualidad que tienen que ver con el sufrimiento no es un tema de sexualidad, porque la sexualidad implica un vínculo. En el caso, por ejemplo, del incesto, del abuso, no hay vínculo. El niño, la mujer abusada, violada, excepto en ese refrán nefasto, en caso de violación de la afectivosa, no hay vínculo. La
La sexualidad es un vínculo. Entonces, relacionar sexualidad con violencia me parece que es riesgoso. Este país, como tantos otros, sufre lo que llamamos sexualidad represora hace tantos años, pero también la sexualidad reprimida. Y el estatuto hoy de lo que hoy es pornográfico, digamos, hoy no es pornográfico, lo que hace 30 años era absolutamente pornográfico. No es todavía un discurso sobre la sexualidad, sexualidad libre. El amor libre ya no se habla de eso, digamos. La mujer, el niño sigue siendo propiedad privada. Y la mujer recién ahora recupera espacios propios para ejercer su sexualidad. Porque también hay una especie de patriarcado dentro de las mujeres que establecen que hay buenas mujeres, que son las mujeres que no engañan a su marido, y otras que son malas, que ni siquiera tienen maridos a quienes engañar y están con cualquiera. Entonces, desde ese lugar, muy engañadoras, pero quiero advertir esto, lo que vos dijiste de la víctima, yo lo he discutido muchísimo. Si nosotros desalojamos lo de víctima, desalojamos lo de victimario. Y ahí estamos en lo horno. Hay una pésima lectura que es homologar víctima con pasividad. La víctima puede ser muy activa, y un poco de ejemplo el gueto de Varsovia. Eran víctimas y sin embargo se rebelaron. Ahora, lo que pasa es que vos tenés razón en esto, de que se asocie que la víctima sea además pasiva para que no se enfrente al victimario. Y en uno de mis aforismos yo digo, la culpabilidad del victimario se diluye en la culpa de la víctima. Uno de los mecanismos perversos, ante los cuales, por supuesto, debemos agradecer a la Iglesia Católica Apostólica Romana, encargada de generar estos monstruos, es que la víctima se siente culpable de la situación. Y al sentirse culpable de su situación, inhibe la violencia que le permitiría enfrentar al victimario. Cuando digo violencia, no me refiero a la violencia armada, me refiero a lo que es la violencia. La violencia es interpelar, enfrentar. Todo victimario duerme, algunas veces, es el momento de reducirlo. Si no me creen, tienen derecho, en el año 91, no me mato, ¿no? Se estrena una película, que hubo un debate muy encendido en el programa de televisión, porque yo recomendé que la manera de enfrentar la violencia de género estaba en esa película, que se llama Durmiendo con el enemigo. Y si ustedes recuerdan Durmiendo con el enemigo, saben que Julia Roberts, que además era muy hermosa y muy joven, llama a la policía y dice: voy a informar de un asesinato. Corta y lo mata al tipo. Si ustedes piensan que esa es mi solución, han acertado. Que no se enchufe, que vaya por acá toda la tecnología. No decir hablar. No, pero por lo de la desalambrar, para hacer, tenía abuelo la chica, pero bueno. No se puede desalambrar, si alambre, ¿qué vas a hacer? Yo quería agregar una cosita. Había alguien que pidió. ¿Por allá? ¿Alguna mano levantada? Bueno, en relación a esto que decía Alfredo de la víctima y asociarlo con pasividad, yo trabajé muchos años en la mesa local de La Matanza y allí se diagramaban diversas protocolos y maneras, y bueno, y teníamos capacitaciones las personas que conformábamos la mesa local. Y en una de ellas, en una de esas capacitaciones, conjuntamente con la policía bonaerense, que eran que llevaban a cabo la capacitación, sin malos pensamientos, lo que nos sugieren en esta capacitación, que nosotras no llamemos víctimas a las mujeres por la asociación con pasividad. Entonces estaba esta, no está la víctima, no hay victimario, bingo. No hay crimen. Claro, no hay crimen. Se diluyó el problema. Es un conflicto de pareja. Yo quería agregar una cuestión que tiene que ver con la concepción de... Habla tranquilo que para. que tiene que ver con la concepción del victimario, y que me disculpen los que ya lo escucharon en otro lado, pero lo voy a repetir.
de la responsabilidad social y de que los victimarios y los genocidas, los femicidas, los abusadores, los violadores son productos sociales, yo intenté hacer un análisis partiendo del caso de, ¿cómo se llama la niña esta que mataron en Barrio Norte? La del Ángeles. Yo escribí un artículo que se llama de Ángeles y Porteros, donde hacía un análisis acerca de cómo fue evolucionando la cuestión del victimario, ¿no? Es decir, cuando todo el caso empezó a hacerse público, para la prensa, para nosotros, incluso para la justicia, el padrastro, que no era padrastro porque la niña tenía padre, el padrastro era el candidato ideal para ser el asesino, porque reunía todas las condiciones: portación de rostro, portación de gestos y portación de frases. Es decir, absolutamente todo lo que no había que decir, él lo decía, ¿no? Incluso llegó a decir, cuando insinuaron que él podía ser el asesino, él dijo: si yo quiero violar a una piba, voy a buscar una piba que esté más fuerte. Esta fue una de las cosas que dijo. Bueno, la cuestión es que, digamos, era el candidato ideal, socialmente cerraba. Entonces, cerraba y se cerraba el caso. Al lado de él estaba Mangieri, el gordito bueno, simpático, buen encargado, buen vecino, solidario, ayudaba a todo el mundo, sonreía siempre, quería todo, bla, 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 ¿no? Y además casi todos lo conocían desde siempre, porque había estado muchos años ahí. E incluso era uno de los colaboradores fundamentales en toda la primera etapa de la instrucción. De hecho, fue él el que le dijo a la fiscal, mirando la cámara, dijo: esa es Ángeles, o sea que Ángeles volvió al edificio, no lo dijo él. Y ahí es donde toman nota. Bueno, cuando él pasa a ser el femicida, como sociedad sonamos, estamos todos en problemas. Porque si Mangieri es el asesino, entonces cualquiera de nosotros puede llegar a serlo. Es decir, lo que hizo Mangieri fue destruir la teoría del monstruo, de alguien que es algo distinto, que es alguien de afuera de la sociedad, que es alguien perverso, que es alguien absolutamente execrable. Resulta que el peor de los femicidas era un sujeto, en apariencia por lo menos, como cada uno de nosotros. Me parece que eso cuesta tanto admitirlo, porque admitir eso es admitir que todos estos personajes son productos sociales. Claro. Bueno, eso. ¿Una pregunta? Dale, no llega, así que habla fuerte. Hablamos un poquito ahora de la cuestión que dice Jorge de esto del producto social, ¿no? Yo creo que sigue como persistiendo este mito de que el femicida es un monstruo, más allá de que consigo completamente con el concepto de Mangieri, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para desestructurar eso y para tomar conciencia de que en realidad es un personaje creado por nosotros, digamos, como sociedad, ¿no? Y por la reproducción social que tenemos haciendo cotidianamente? Es como una pregunta que tengo con eso, porque no resulta para nada, ¿no? Y por otro lado, también desde el campo profesional de cada uno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se hace la tercera posición? ¿No? Bueno, no soy feminista ni machista. Bueno, ¿qué pasa entonces con eso? ¿No? ¿Cómo intervenimos en nuestros campos disciplinares desde un lugar de no soy nada? Políticamente no soy un sujeto que activo, ¿no? Un poco, pregunto, como me llevo con un montón de reflexiones, un montón de cosas, ¿no? Pero un poco me quedan como rebotando esas dos cosas, ¿no? Primero, esto de correr el manto de monstruosidad del femicida,
¿sí? Porque además, claro, es justo como decir, la fase última de la violencia machista, previamente al micromachismo, que no construcción de responsabilidad. Y después, esta otra cuestión de, bueno, de cómo hacer, digamos, digo, es perjudicial esta tercera función que es no tomar posición en definitiva, ¿no? No hacerse cargo de la implicancia de lo que uno tiene en el ánimo, en el lugar de trabajo. Es que en realidad es falsa esa, porque no son dos términos comparables, feminismo y machismo. No son, por lo tanto, a mí me parece que termina siendo, esa tercera posición, si existiera, termina siendo convivencial con el machismo, evidentemente, porque es una cuestión donde vos... Y hay una posición implícita además, ¿no? Claro. En relación a lo otro que vos te preguntás, yo también me lo pregunto. Yo no tengo en realidad. Podría intentar ensayar, reflexionar, pero no tengo aún una idea. Yo lo que siempre digo y en algunos momentos genera así como reacciones encontradas es que en muchos de los repudios masivos a la violencia de Estado, a la violencia de género, los femicidios, muchos de esos repudios, el motor de esos repudios es la culpa. Cuando hay una movilización absolutamente masiva y casi uniforme en relación a repudiar ese tipo de cosas, yo creo que hay un porcentaje muy grande de culpa en ese repudio, porque creo que algo pasó para que eso pasara, qué sé yo, cuando las movilizaciones eran tan masivas en el 83, era porque había un sector muy importante de los que repudiaban a los militares, repudiaban el genocidio, etcétera, que algo habían tenido que ver ideológicamente con la implementación de ese genocidio, ¿no? Y a mí me parece que la dificultad para desmontar la teoría del monstruo, algo de esto tiene que ver con la cuestión de lo pongo afuera, ¿sí? Lo pongo afuera. Hay un monstruo que no tiene nada que ver conmigo ni con el resto de la sociedad. Estamos los buenos. Podemos linchar, pedimos la baja de la edad de imputabilidad, pedimos condena perpetua para todo el mundo, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo que estamos haciendo en parte es escupir y proyectar un poco de la culpa que generó algo de nuestras acciones. Yo quería completar lo que vos decís, es muy interesante, agradezco mucho esta referencia a la responsabilidad bien diferenciada de la culpa, Sí. porque es casi todo lo contrario. La responsabilidad me involucra y por ahí lo que estás planteando es algo bien profundo que hacemos los psicoanalistas, que es responsabilizar al sujeto de su criminalidad, de sus deseos, muchas veces hostiles, y de que la posibilidad que el criminal no sea siempre el otro, que digamos, creo que esto del sentimiento de culpa, como que ¿a quién se repudia en estos repudios masivos? Al que no está presente. Creo que es un llamado, porque el sentimiento de culpa es el que enferma a una sociedad y a un individuo, un sujeto, y la responsabilidad es lo que podría rescatar, y esto supone tolerar la criminalidad de los primeros deseos hostiles de infancia y la posibilidad entonces cierta de que esté cerca el criminal y no haya que buscarlo dentro de los álbumes de Lombroso. Bueno, muchas gracias. Gracias. A mí hay algo que me suele... Gracias. A mí hay algo que me suele producir temblores es cuando aparecen los famosos cartelitos o consignas todos somos AMIA, todos somos Cromañón, todos somos ¿no? En realidad por ahí van a decir que
Yo soy chupamería de Alfredo, porque voy a repetir otra vez una parte de Alfredo. Alfredo La responsabilidad de los en realidad lo soy independientemente de que lo cite o no. Si lo cito bien, Alfredo dice que ese tipo de generalizaciones son encubredoras, ¿no? Y en realidad todos somos, creo que se le antoje poner al lado, es encubridor de las diferencias. Si todos fuéramos, no pasaría nada, estaría todo bien. Ahora, esta cuestión de salir a protestar también está ligada con la culpa, porque entonces dejamos que las cosas sucedan y nadie de ninguno de nosotros. El repudio linchamiento. ¿Cómo separamos esto? El repudio linchante. Yo lo que dije que algunas manifestaciones masivas que me resultan sospechosas y que yo creo que están autorizadas por la culpa, pero no se me ocurriría cuestionar la movilización en sí. Yo digo que hay una masividad sospechosa en algunos momentos. Igual. No, y también mucha gente va para que no la discrimine. Si no voy a decir que, viste, soy de la contra. O sea, pueden ir a una movilización por deseo, convicción, por culpa, para que no le digan, ¿cómo no fuiste? Igual que Alfredo. No, que yo, el tema de la culpa, bueno, da para varias vueltas, ¿no? En realidad, la culpa paraliza. Yo creo que lo que hay, esto que decía Jorge, yo escribí un artículo que se llama, en vez de ni una menos, muchas más, ¿no? Y tuve una discusión con Luciana Pepe, pero honestamente me publicó un resumen, porque realmente creo que es encubridor, que son formaciones reactivas, masivas, y que además no es que estamos autorizadas por la culpa, sino por la negación maníaca de la culpabilidad. Es distinto, la culpabilidad es el victimario. Y realmente cuando uno se mira para otro lado, se hace boludo y qué sé yo, vos lo dijiste en la dictadura mundial del 78, del E2, la fiesta de todos, Malvinas, llega un momento que, boludo y todo, tenés que negar maníacamente tu culpabilidad. Y ahí entonces salís con la formación reactiva exagerada, mentirosa, y el riesgo, que ustedes lo dijeron, de la formación reactiva es que es masiva pero efímera. Pero efímera, como el efímera, pero efímera. Y así como llegó, se va. Claro. Por eso en ese sentido, y ahora el tema de la responsabilidad que vos señalabas es importante, pero yo creo que en el marco de la cultura represora la diferencia es muy sutil. El hacerte responsable es muchas veces una forma sofisticada de culpabilizar. Porque también al violador, al asesino, por ejemplo, gatillo fácil, son asesinados 5 pibes por semana por gatillo fácil. Entonces, estas leyes, sobre todo en manos del fascismo, todo reactivo. Si el fascismo saca una ley por la felicidad de los niños, y yo no voy a sentirme contento por esa ley. Entonces yo creo que acá uno de los temas es ese, digamos. Las formaciones reactivas son, además, lo sabemos, el sujeto, carácter y el ser nacional, lo que llamamos ser nacional, es una gran formación reactiva. Porque es un país discriminador, es un país genocida, es un país segregador, que tiene 4 genocidios en su hogar. Es un país unitario que se dice federal, es un país autocrático que se dice democrático. Somos los reyes de la formación reactiva. Y en este tema también. Nacionalista la culpa. Está muy bien, nos hacemos cargo. Está muy bien. ¿De qué nos hacemos cargo? A mí lo que me gustaría, Alfredo, vos como docente además, no como hay gente que no es psicoanalista, y si por ahí podés explicar. A vos acércate el micrófono, eso es lo que estás hablando. Es una formación yo le estaba pidiendo al maestro que él es docente y que bueno, yo estuve viendo algunas caras, no todos son psicólogos, psicoanalistas, que por ahí pueda comentar qué es una formación reactiva.
Por favor, anoten. La formación queda muy simple, es lo opuesto de forma exagerada. Es nuestro himno, por ejemplo, que dice libertad, 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 cuando es un himno de sometimiento, porque todas las estrofas libertarias fueron censuradas. Bueno, el padre Graci. El padre Graci diciendo felices los niños. Ahora, creo que, bueno, pero por ejemplo, lo que dijo Gabriela, una vez en una entrevista a César Sigliuti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, en el programa de radio, dijo el padre Graci, y ya se la dejé pasar. Después dijo el padre Graci nuevo y ahí no, ¿qué padre? Dijo, bueno, yo tengo una formación católica, cura Graci, canalla Graci, y se la abre Graci, pero no padre, porque si hay algo que no es padre. Además de que no, porque si algo conspira contra la paternidad, es la pedofilia. O monstruo Graci, qué sé yo. Y ahora, pregunta a los que son psicoanalistas, a los que no son, los que tienen ganas, los que no son, todo. Graci, ¿fue convocado? Ah, bueno, me quedamos aquí. Pero sí fue comulgado el cura que casó homosexuales. ¿Qué hizo? El cura que casó de casamiento. Que casó. Fue separado de la iglesia. Fue la primera medida que toma el Papa Francisco en Argentina. Con un cura argentino. El cura mendocino, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, es el que separó de la iglesia. Como está cuando se enamora, Sí, se en casa, este caso. es comulgado. Jerónimo Podestá, obispo de ya fallecido. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Nada, no. Bueno. Un certificado, muchas gracias. Lo desenchufo. Ahora solo nos pongan la Decile a Pablo, los libros de abajo, los libros para regalar. Este es el grabador de Crónica. Sí. ¿Ya lo apagaste? Bueno, gracias por todo. Ya está por apagar. Me permitís cuando vos puedas. Para regalar. Pero está apagado. No crueldad de género. Crueldad de género no. Crueldad de género. Eso, gracias. Los libros de Ático. Creo que lo apagué. ¿No hay ahí? ¿No hay una caja? Está apagado, gracias. ¿No hay ninguna caja? Gracias, Carlos. No hay ninguno. ¿Qué lo pasa? Pasa por ahí.
Dale, pasá, vení. Ya está pagado. Creo que el Rosario. En hace varios. No, pero estaba en el hospital de Rosario. O sea, el estábamos con todas las chicas de la facultad, estábamos en todo lo que se solía con la uva. Nada por el mismo, por ese estilo seguramente cuando veía más capacidad yo no lo veo así, yo imagino que
Eso es